tú lo que anhelas, Señor, es que tengamos una vida santa, no solo una semana, sino una vida santa, consagrada, entregada a ti. Y por eso estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra, para recibir ese mensaje que tú has preparado, Señor, que tú me vas a usar, Señor, para impartirla, Señor. Yo creo, precioso Rey, que esta palabra penetrará lo más profundo, Señor Jesús, del corazón, de la mente, del espíritu de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Y creo que esta palabra se multiplicará, Señor, porque creo que el pueblo de resplandecer que has puesto en esta casa, Señor, son buena tierra, Señor. Veremos los frutos de tu palabra, Señor, y de todo lo que se haga en este lugar, Señor, porque todo lo que hacemos aquí en esta casa es para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén, amén. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es el actuar del Hijo versus la acción del Padre. Para los que toman apuntes allí, el actuar del Hijo, así la está allí en pantalla. El actuar del Hijo versus la acción del Padre. Amén. Antes de continuar con la palabra, quiero saludar a los que nos acompañan por primera vez. ¿Cómo es tu nombre, varón? José. Allí la hermana, la hija de doña Miriam. ¿Cómo es tu nombre? Hasblady. José Hasblady. Bueno, ya vamos dos con J. Varón, ¿cómo es tu nombre allí, el que está de camiseta negra? Eso. Maclay. ¿Arley? Maclay. Maclay. Uy, gloria a Dios. ¿De dónde vienes, hermano Maclay? Por aquí cerquita, gloria a Dios, tremendo, me gusta el nombre. José, Hasblady, Maclay. ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿Nadie más? Démosle un aplauso a ellos, por favor. Bienvenidas. Si usted está ahí al lado de esa persona, no hay que privarse, hoy Dios te va a hablar. Amén. Ya le dijeron al nuevo, hoy Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, varón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado tuvimos un servicio hermoso. Todos los servicios son hermosos. Pero sé que más de uno de los que estuvieron aquí se dieron cuenta que la presencia de Dios respaldó su palabra. Porque cuando estábamos leyendo allí ese pasaje del Hijo Pródigo, cuando él volvía al Padre, yo veía más de uno que estaba... Y yo estaba también aquí quebrantado. Había una presencia tan tremenda que yo no le miento. Tuve ganas de soltar el micrófono y postrarme aquí delante de la presencia de Dios. Porque sentí como el Señor realmente mostraba su amor a través de ese pasaje. A través de cómo el Hijo Pródigo volvió a los brazos del Padre. El Padre no lo juzgó, el Padre no lo señaló. El Padre no le dijo, ¿en qué gastaste lo que te di? No. Sino que lo recibió con brazos de amor, le puso un vestido nuevo, un anillo y unas sandalias nuevas, le restituyó lo que el Hijo Pródigo había perdido. Pero como le decía, es hermoso ver cómo el Espíritu Santo realmente convence de pecado, nos convence de esa maldad, de esos errores que hay dentro de nosotros y nos lleva a un genuino arrepentimiento. Porque así como lo hizo el Hijo Pródigo, nosotros también, a pesar de que fallemos, a pesar de que nos equivoquemos, tenemos la opción de volver a los brazos del Padre, a volver a la casa del Padre. Amén. Amén. Pero algo que no debemos dejar pasar por alto es qué fue lo que generó que el hijo menor, que este hijo pródigo se apartara. Por eso en esta mañana quiero que volvamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a ver qué fue lo que generó que el hijo pródigo se apartara. Lucas 15, 11. Cuando esté allí me regalan un fuerte amén, amén. ¿Ya llegamos? Lucas 15, 11, vamos a leer desde el versículo 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. En esta nueva traducción viviente, no importa si usted tiene la Reina Valera o la versión internacional, no importa. Acompáñeme ahí. Dice ahí el versículo 11, Lucas 15, 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos.
el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Amén. Paremos aquí por un segundo. Como vemos, dice ahí, no sé, yo creo que usted lo tiene ahí, como dice, parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Como vemos, Jesús enseñó a través de las parábolas. Y las parábolas, o la parábola, es una narración que encierra una educación moral, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es una historia humana y terrenal con un significado celestial. Se lo repito nuevamente, la parábola es una historia humana y terrenal con un significado celestial. Es como cuando usted de niño le leían esas historias y que les dejaba una ¿qué? Una moraleja, una reflexión. Pero dice la palabra, y por eso dice la palabra allí, en el versículo 11, que Jesús les dijo: un hombre tenía dos hijos. Y cuando la palabra de Dios se refiere al hombre, el hombre representa a Dios como Padre de toda la creación, sin importar que en medio de la creación hayan buenos y hayan malos. Pero dice la palabra que uno de estos dos hijos, exactamente el hijo menor, le dijo al padre: Padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. El hijo menor no le dijo: Padre, he contemplado, he pensado, he meditado y no sé si a ti te parece bien que me puedas dar la parte de la herencia que me corresponde. No, el hijo le dijo: quiero la parte de mi herencia. ¿Cuándo? Ahora. La quiero ahora. Y dice aún la Reina Valera: dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor o el hijo pródigo no estaba pidiendo. Lo que vemos allí en la palabra de Dios es que este hijo menor era exigiendo, demandando de su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Y como vemos, lo que estaba manifestando allí este hijo menor era un acto de rebeldía. Escríbalo allí bien grande. ¿Qué manifestó? ¿Qué demostró el hijo pródigo o el hijo menor? Un acto de rebeldía. Y por eso la rebeldía es un comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La rebeldía o el rebelde es aquella persona que es descarada, que es sarcástico, orgulloso, ingenioso, se muestra valiente y seguro de sí mismo para expresar su desacuerdo. Y lo más tremendo es que no le importa lo que piensan los demás. No le importa lo que piensa su autoridad, o no le importa lo que dice o decreta su autoridad. Y por eso es descarado, es sarcástico, es orgulloso, es ingenioso. Y en la vida encontramos dos tipos de personas rebeldes. Aquellas que se encuentran en una etapa de la vida donde la rebeldía es protagonista. Y eso es en la adolescencia. Y el otro tipo de personas que son rebeldes son aquellas que poseen un espíritu de rebeldía que los lleva a manifestarse en contra de todas las autoridades.
Y por eso no pueden sujetarse. Por eso no se sujetan, no obedecen, no son sumisos a lo que establece su autoridad. Y esto era lo que estaba allí operando en el hijo pródigo, en el hijo menor. El espíritu rebelde no soporta todo aquello que se le impone, rechaza los valores tradicionales, buscando su propio camino contra aquellas normas fundamentales. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? El espíritu rebelde no soporta todo aquello que se le impone, rechaza los valores tradicionales, buscando su propio camino contra aquellas normas fundamentales. Y sabe, esta mañana cuando estábamos haciendo devocional allí con los servidores, reflexionábamos que aunque el mundo, aunque la tradición católica haya puesto esta semana como Semana Santa, muchos buscan sus propios caminos, o muchos hacen lo que se les da, digámoslo así, crudamente, se les da la gana. Y aunque esté estipulado, y me pareció algo tremendo que decía mi suegro, decía, aunque qué lástima es que aunque estén las leyes y que hayan festivos que hayan estipulado para esto, la gente ya no le importe. Y un jueves festivo de Semana Santa saquen sus baffles afuera y se pongan a tomar, y lo mismo el viernes. Y ya no nos importa. Y lo pasamos por alto y hacemos lo que hizo el mismo hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que no solamente mostró su actitud de rebeldía, pidiéndole la herencia al padre, sino que dice la palabra de Dios allí en el versículo 13, que pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y sabe, iglesia amada del Señor, es triste ver gente que aún a pesar de lo que el mundo vive hoy en día, después de haber pasado o todavía está luchando con el COVID, después de ver una guerra cruda, y la estamos viendo todavía entre Rusia y Ucrania, y el mundo no reacciona. A pesar de que perdieron familiares por causa del COVID y les dio igual. Lloraron en el funeral, en el velorio, pero después continuaron con sus mismas vidas. De rumba, de trago, de fornicación, de adulterio. Y como yo le decía una vez a otra iglesia que tuve la oportunidad de predicarles también, creo que se lo dije a un muchacho, le dije, ¿qué tiene que pasar en la vida del ser humano para que realmente el ser humano, para que la creación de Dios entre en conciencia y siga los caminos de Dios? Porque como vemos, el hijo pródigo no le importó que le estuviera exigiendo esa herencia al padre, porque al hacer esto, este hijo menor estaba deshonrando, repudiando a su padre al manifestarle que ya no quería vivir a su lado, que quería continuar o seguir su camino al iniciar su propia vida y eligiendo lo que él se le diera. Porque a pesar de que lo tenía todo, o el hijo menor no lo tenía todo en la casa del padre, lo tenía todo, no le hacía falta, tenía alimento, tenía techo, tenía la bendición del padre, pero a pesar de que lo tenía todo, no lo valoró y se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón. ¿Cuántos aquí en algún momento no fueron también rebeldes? Porque hay bastantes adultos, pero también hay jóvenes, gloria a Dios. ¿Sabe? Yo en una oportunidad, preparando este mensaje, recordaba que en una oportunidad discutí con mi mamá. Y por causa de mi temperamento, de mi mal genio, de mi orgullo, entonces me voy, mamá. Y cerré la puerta y me fui.
Y yo pensaba, yo decía, oiga, pero si hay tanta gente a veces afuera y que duerme en la banca de un parque, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y me fui para el parque y allá me senté así, toma, y no voy a volver, porque mi mamá me dijo, y porque yo dije, no voy a volver. Y empezaron a pasar las horas, 10 de la noche, 11 de la noche, no, aquí me voy a quedar, está haciendo poco frío, aquí me voy a quedar, no voy a volver. Y cuando ya empecé a sentir tanto frío, que empecé a entrar, me pasó lo mismo del hijo pródigo, volví en sí, entré en conciencia, y dije, oiga, yo sí soy como burro, ¿cierto? Teniendo allá la casa de mi mamá, aunque no estoy de acuerdo en lo que ella me dijo, aunque me peleé y discutí con ella, pero no voy a volver y le voy a pedir perdón. Y dije, no, mamita, otra vez entrar a dormir, sí que es que apenas está haciendo mucho frío. Y a veces nosotros también hicimos o caímos en el mismo error de este hijo pródigo, de este hijo menor. Nos dejamos llevar, ¿por qué? Por nuestros impulsos, por nuestro mal genio, por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía. ¿Amén? Amén. Y sabe, esta actitud del hijo pródigo, en medio de una sociedad patriarcal, eso era humillante. Era una falta de respeto al exigir la parte de la herencia. Es como si le hubiera dicho al padre, para mí es como si tú estuvieras muerto. Quiero lo mío, quiero lo que me corresponde, pero no te quiero a ti. Y qué triste es ver que a veces nos enfocamos en lo que Dios nos da y no en lo que Él es. Y nos aferramos a eso, nos aferramos a las cosas materiales. Porque como sabemos, la herencia se recibe. ¿Cuándo se recibe la herencia? A ver, eso es algo que conocemos todos. ¿La herencia cuándo se recibe? Cuando los padres mueren. Y el padre de este hijo menor no había muerto todavía. Y tras del hecho tuvo el descaro de pedirle la herencia. Y sabe, según la tradición judía, el primogénito recibe las 2 primeras partes de la herencia. Y el hijo menor, o el segundo hijo, o los hijos que estén de para allá, reciben una tercera parte. O sea que no era gran cosa lo que este hombre estaba reclamando. Era una parte de la herencia, solo lo que realmente mostraba allí el hijo pródigo, era el único deseo de ir ¿a qué? A derrochar y a malgastar el dinero que le iba a dar su padre, en supuestamente tener libertad. Pero esa libertad terminó en libertinaje, porque la derrochó, la malgastó, como me imagino después se lo decía el hijo mayor, en prostitutas, en alcohol, en desorden. Y sabe, esta parábola muestra muy bien la vida del ser humano, donde Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que nos conduce a una vida eterna. Pero el hombre o la mujer, lamentablemente, se cree autosuficiente, se cree superpoderoso y se aferra a sus posesiones o se aferra a lo material y se aparta y se olvida de Dios. Iglesia amada del Señor, nuestros deseos de disfrutar la vida nos llevan a aceptar lo que nos ofrece el mundo. Nos llevan a aceptar los deleites del mundo que son temporales, que son una mentira porque se acaban y arruinan no solamente nuestra vida material, sino también nuestra vida espiritual. Dígale al que está a su lado, los deseos del mundo, dígale, los placeres del mundo, dígale, son temporales. Dígale, no te dejes llevar por los placeres del mundo. Son temporales, se acaban. El hijo pródigo creyó que nunca se le iba a acabar la parte de la herencia que el padre le daba. Se le acabó. Y por eso vemos lo que vemos. Si quiero que me acompañe, tenga yo un separador en Lucas. Y vaya conmigo, allí más adelante, a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 24. Cuando esté allí me regala un fuerte amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, ¿qué hizo Dios? Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran las cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos al igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Fuerte este texto, ¿no? Fuerte ese pasaje, bastante fuerte. Pero como vemos allí, desde el versículo 24, dice la palabra de Dios que el Señor lo que hizo con el pueblo que cometía toda esta maldad, dice la palabra de Dios que Él los abandonó. Y esto fue lo que hizo el Padre con el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo o el hijo menor? Pidió la herencia, mostró un acto de rebeldía. Pero muestra la palabra de Dios que el Padre lo dejó ir. El Padre, si ustedes ven ahí la palabra de Dios, Él nunca le dijo: venga mi hijo, no, quédese, no se vaya, no sea tan burro, no sea terco, no sea testarudo, quédese. El Padre no le rogó, el Padre lo dejó ir. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, Dios los abandonó allí en el versículo 24. En el versículo 26 también dice: por esa razón Dios los abandonó, porque los hombres y las mujeres decidieron tener relaciones con el mismo sexo. Y no más con eso, no les bastó eso, sino que dice también en el versículo 28, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y la cuestión es que estos pecados que nombra la palabra de Dios no solamente se veían allí en ese tiempo cuando Pablo escribió a los romanos, sino aún en el tiempo de hoy los vemos. Vemos la avaricia, vemos el odio, vemos la envidia,
homicidios por doquier, asesinatos, las peleas, no hay medio grado de tolerancia en las calles. Cualquier cerrada de un carro, una moto, de 2 carros, ya se bajan y se dan machete. Vemos engaños a por doquier, donde a veces usted ve a los hijos llegan, bueno, y todos estos niños no, estos niños son míos, estos son del hijo, y este otro muchacho no, del otro. Pero Señor Jesús, ya uno no sabe ni quiere que esté el papá de la mamá y de la mamá del hijo, y que uno más enredado que... Pero es por causa de que realmente le hemos dado rienda suelta al pecado, rienda suelta a la maldad en medio de este mundo. Pero el Padre, y por eso Dios no pelea con la humanidad, no pelea con la creación, deja que vayan. El Padre deja que nosotros nos vayamos en medio de nuestros pecados y nuestras maldades, para que cuando llegue el momento como el hijo pródigo, nos estrellemos con nuestra realidad. Porque como lo dijo aquí en el versículo 31, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas deben morir, merecen morir, pero ellos al igual las siguen haciendo. Y lo peor aún, incitan a otros que las hagan. Y sabe qué triste es ver, realmente como le decía, qué triste es ver que aún ni siquiera la creación es capaz de respetar una semana. No importa, hagamos reunión y traiga pochola, que y nos pasan y derrochamos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Derrochó en una vida desenfrenada. Qué triste es a veces. Yo a veces veo vecinos aquí, no lo conozco, lo he visto pasar, pero me da tristeza a veces pasar un vecino que pasa en una condición terrible, llevado por el alcohol. Yo, qué triste es ver una persona, y no lo juzgo, no lo señalo, no lo critico, pero es triste ver pasar una persona seguido así en esa condición, y ver que lo poco que se gana trabajando en un lugar, vaya de una vez. Y es triste ver personas que no les importa si en una fiesta dice, mi hijo, ven a tráigalo. Amor, no hay plata, toca guardar para el almuerzo. Eso que almuerzo ni que nada de eso. Vaya, mi hijo, traiga un petaco. Vaya, mi hijo, traiga una de whisky. Y al otro día, amor, y el almuerzo, amor, tú te lo bebiste toda la noche. Y qué triste es ver eso. Qué triste es ver eso. Es realmente, mejor dicho, deplorable, como dicen por ahí. Y por eso, ¿sabe? Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad. Vuelvo y se lo repito, parece que no me escucharon. Dios jamás detiene a un hijo rebelde, lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad. Amén. Dios no lo detiene. Si el Padre, como es la representación de Dios ahí, no lo detuvo, lo dejó ir. Dijo, bueno, ¿quién es la herencia? Listo, mijo, entonces tome. Vaya, llévela y malgástela. Dios dejó ir al hijo pródigo para que viera lo duro que es estar apartado de él. Mire lo que dice, acompáñame nuevamente al Salmo 81. Mire lo que dice el Salmo 81. Esta sí no es tan fuerte como la de Romano. Mira lo que dice el Salmo 81, versículos 10 al 12. Salmo 81, versículos 10 al 12. Pues vi yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos
y que viviera según sus propias ideas. Amén. Y esto no solamente lo hizo con Israel. Sé que el Señor lo ha hecho con su vida. Pero sé que si usted está sentado en este lugar, usted no va a hacer y no va a cometer los mismos errores que no solamente cometió el pueblo de Israel, sino que ha cometido mucha gente. Que a pesar de que ha escuchado la palabra, que a pesar de que la ha leído, que a pesar de que se ha congregado, se ha apartado de Dios. Usted no se va a apartar de Dios. Usted no va a seguir sus tercos deseos. Dígale al que está a su lado, por favor. Dígale, por favor, no sigas tus tercos deseos. Eso es lo que quiere el Señor. Que realmente lo escuchemos, que pongamos por obra su palabra y abandonemos todo pecado, abandonemos toda maldad. Porque como le decía, Dios permite que sigamos nuestros tercos deseos para que veamos las consecuencias que generamos al estar separados de Él, al estar apartados de Él. Y sabe, iglesia amada del Señor, quiero confesarle algo. Uno a veces como pastor, nosotros este año ya, gloria a Dios, cumplimos 4 años. Y sabemos que el Señor a veces nos pone, a veces no, el Señor nos ha puesto como autoridad, como cabeza de este lugar. Pero a veces la gente, le reconozco, que esta está dura, es dura de corazón. Es a veces como el hijo pródigo, como el hijo menor, es rebelde, es orgullosa. Yo le pregunto a usted, si viene algún hermano y le dice: pastor, ¿sabe qué? No me gustó como usted hizo ese altar, ese tapete no me gusta, ese color no me gusta, póngalo negro. ¿Usted qué haría? Amén, allá, 1, 2, 3, aquí hay 30 personas, gloria a Dios. A ver, probando sonido dorados, 1, 2, 3, hoy 17 de abril 2022, Bogotá, Colombia. Amén. Amén, amén. Señora. Ese es el que le gusta, hay que dejarlo ahí. Ese es el que le gusta a doña Miriam. Pero si esa persona le dice: no, pastor, no lo quiero ver café, lo quiero negro, y si usted no lo cambia negro, entonces me voy. Pues espera, si se quiere ir, Señora, la decisión es de él. ¿es de él? Como lo dijo el padre, váyase. ¿Cierto? Uno a veces quisiera retenerlos. Uno, lógico, uno como siervo de Dios, como pastor, quiere que Él se quede para que permita que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, que Dios le quite esa terquedad, que Dios le quite ese orgullo, que Dios se lo moldee, lo cambie, lo haga nueva criatura. Uno a veces quisiera amarrarlo, venga, no se vaya. Pero como dice doña Miriam, doña Lidia, hay muchos aquí, y como lo hizo el Padre, hay que dejarlo ir. Porque si no fue capaz de decir: hermana, no puedo, ya pusimos el café, hermana, ¿qué puedo hacer? Más adelante, cuando le rompa pues ponemos el negro y bueno, y de pronto le damos el gusto. Pero si usted se quiere ir por esa bobada. Sí, es que hay plata para poderlo cambiar, y si no, hay que dejarlo. Muy bien, señora, mira, sí, señora, tiene toda la razón. Gloria a Dios. Es una realidad. ¿Cuántos aquí quieren ser pastores? Amén. Gloria a Dios, gracias, doña Miriam. Ya tenemos amor, ya tenemos ahí próximamente para doña Miriam, para que la vida de pastora, para que. Ay, gloria a Dios. Claro, es que la gente a veces cree que esto aquí, ay, ¿cómo le fue? ¿Ya montó el negocio de la iglesia? Cree que eso solamente parece aquí, ponga una Biblia y ya. Pues yo lo voy a llevarlo para que usted prepare una predica, a ver, y le doy el permiso aquí para que venga y se pare el público. No está fácil. Porque la gente a veces de verdad juzga y señala, y no, y es que es el pastor, y una hermana una vez nos dice: ay, es que Dios me abrirá puertas. Hermana, pues que el Señor le bendiga. Porque a veces la gente quiere que uno haga también como pastor lo que ellos quieren, y si no lo hacen, entonces, pero no podemos amarrarlos. Y como hizo el Padre, si él quería irse, si él quería tomar parte de la herencia, bueno, hijo, tome. Pero entienda, y nosotros oramos, siempre, aún aquí en las madrugadas, ¿sabe qué hacemos? Oramos por aquellos que alguna vez vinieron, pero que a pesar de su terquedad, de su rebeldía, de su orgullo, se apartaron de aquí. Yo le digo: Señor, si es tu voluntad, tráelos nuevamente aquí. Y si no, Señor, llévalos a otro lugar, pero que no se aparten.
Porque eso es lo que quiere el Padre. Que a pesar de que nosotros vivamos esas situaciones que nos llegan a estrellarnos contra el piso, de tocar fondo, Él quiere siempre que volvamos a Él. Él quiere siempre que nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté puesto en Él. Y no en nuestros placeres y deleites. Y por eso Dios hace lo que hace. Y la pregunta en esta mañana es, si Dios hace lo que hace, si Dios deja ir al hijo pródigo, al rebelde, al testarudo, al terco, al orgulloso, nosotros ¿por qué a veces retenemos al pródigo en casa? Nosotros ¿por qué a veces alcahueteamos la vagabundería de los hijos rebeldes? Alcahueteamos, y yo una vez le dije a la iglesia, qué bueno que nosotros volviéramos a esos tiempos de antaño, donde los papás decían, mamita, es que va a venir el novio. Ah, bueno, el novio, bueno, la visita ahí en la sala. No, mami, es que vamos a entrar al cuarto. Allá no se reciben las visitas. Esto aquí no es un hotel ni nada de eso, no, señor, esta es mi casa y la casa de Dios se respeta. Amén. Amén, allá, gloria a Dios. Amén. Porque qué tristeza. Pastor, es que es el niño, y el niño ya con bigote, niño de 30 años. Pastor, es que la niña, y la niña de 30 años también. Y llega a las 3 de la mañana y venga, mamita, venga, tómese el caldito, venga. Llega borracha, llevada del alcohol, y tome el caldito, mamita, venga, venga, antes se lo doy, venga, se lo doy, venga. Antes que le pongan el babero y... Ya, eso, ya, Cristinita, eso. Llega el taxi y toca pagarle el taxi al jovencito que llega borracho, lo de... Y ese es uno de los errores. Que realmente el mundo ha caído, ha perdido su autoridad delante de sus hijos. No es que los padres ahora tienen que ser amiguis de los hijos. Pues yo digo que la amistad llega hasta cierto punto. Cuando su hijo le pierde el respeto a usted, a esa ahí donde usted ve, decirle, paremos el carrito, mijito. Yo soy su papá y a su papá se respeta. Aquí está su mamá y a su mamá se respeta. Esta es nuestra casa. Y en esta casa, mientras, como decían nuestros abuelos, mientras usted viva bajo el techo de esta casa, hace lo que ¿qué? Aquí se dice. Y si no, porque es que lo que pasa es que nos quedamos de la gente que está afuera, los muchachos que están afuera, borrachos y drogadictos, pero fueron alimentados en sus propias casas. Porque es que todo, pastor, pobrecito, el chinito. Y tome, mijito, y consume, y tome, le doy 20,000. Alcahueteamos los vicios, la vagabundería, la fornicación. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué hay tanta ruina? Mire, no alcanza la plata, el mercado se va en un momentico. Pues ¿por qué? Porque tú has permitido el pecado hasta aún dentro de tu misma casa. Y has dejado que tus hijos traigan ahí al novio, a la novia, se acuesten. No, mami, es que hoy traigo unos amigos y unos amigos y vamos a... Y formen rumba y formen... ¿Sabe una cosa, iglesia? No hemos entendido. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. Amén. Y si tú quieres que la presencia de Dios habite en tu casa y cambie la forma de pensar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, pues no mezcles la presencia de Dios con la atmósfera que trae el mundo. Amén. De fornicación, de drogas, de alcohol. Porque es que la gente quiere coger a Dios y moldearlo a su manera. Ya no, sí, esta es mi casa y sí, el hermano cristiano y el hermano cristiano, el que caucho está haciendo rumba. Yo, ¿cómo así? No, si tú eres un hijo de Dios, párate firme en esa verdad. Y como dicen, póngase los pantalones de autoridad y haga respetar su casa. Que sus hijos aprendan que aún así se molesten y se vayan, pues tendrán que volver por la misma puerta por donde salieron. Como el hijo pródigo. Arrepentidos de las malas decisiones y de dejarse llevar por sus tercos deseos. Porque el hombre que se aleja de Dios para alcanzar su libertad termina esclavizado del pecado. Vuelvo y lo repito, parece que no escucharon.
El hombre que se aleja de Dios para alcanzar su libertad termina esclavizado por el pecado. El hombre o la mujer que se rebela contra Dios termina como el hijo pródigo, comiendo ¿con quiénes? Con los cerdos. ¿Y saben? Cuando la palabra de Dios se refiere a los cerdos, a esos aquellos animalitos que les gusta la alabaza, para los judíos, no sé para usted, pero para ellos los cerdos eran animales inmundos y despreciables. O sea que cuando el hombre y la mujer se dejan llevar por sus deseos o se rebelan contra Dios, termina en la inmundicia. Así de sencillo. ¿Y sabe lo más triste? Es que seguimos viendo ejemplos de gente que dejándose llevar por sus deseos, por su inmundicia, y aún a pesar seguimos adorándolos, seguimos venerándolos a ellos. La gente forma ídolos de todas las cosas, de la música, del deporte, y no miramos la vida de esa persona. Y por eso terminamos haciendo lo que el mundo hace. Terminamos apartándonos del Padre que nos conduce a una vida de miseria. Y por eso, iglesia amada del Señor, mi invitación en esta mañana es que conforme a este pasaje que hemos recordado hoy, conforme a este actuar que vimos del hijo pródigo y del padre, usted pueda tener la valentía y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque perdí mi autoridad con mis hijos, pero quiero recuperarla. Perdí el respeto de mis hijos, pero quiero volverla a recuperar. Y quiero que tú me des el carácter de hacer las cosas como tú las hiciste en tu palabra. Y así el hijo pródigo se tenga que ir y se vaya. Pero que por lo menos usted durante ese tiempo, si el hijo se fue, usted esté orando. Y usted esté clamando: Señor, yo creo, Señor, que la situación que va a vivir lo va a llevar a reconocer que necesita de ti, que necesita volver a casa. Amén. Y créame que él va a volver. Pero no se angustie porque el hijo se vaya, no se preocupe porque el hijo se vaya. Porque así como nosotros en algún momento cometimos el error de salir de casa, y eso nos moldeó, eso nos enseñó, pues eso también les va a enseñar a los hijos. Amén. Pero usted tiene que realmente tener el carácter que tuvo el padre con el hijo pródigo. Y termino leyendo, creo que no leímos, aunque creo que usted ya se sabía en cómo terminó la vida del hijo pródigo, ¿cierto? Decía allí la palabra de Dios que al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse ¿de qué? De hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Y sabe, nosotros muchas veces también, está bien que a veces ayudemos un poco a la gente que a veces ha terminado en las calles, pero no debemos tampoco darles todo, porque a veces darles todo, por eso es que ellos se acostumbran a estar allí en las calles. Cuando usted le da 20,000, 50,000 a una persona, no, si quiere darle algo de comer, yo prefiero, si le tiene hambre, vamos allí a la panadería de una vez, dame gaseosita y pan, cómaselo ahorita. Porque usted no sabe qué va a hacer con el dinero. Usted no sabe si coge 20,000 o 50,000 y va y compra pepas o drogas o por el vicio por el cual esté llevado. Pero ellos tienen que experimentar. La misma experiencia los tiene que llevar a que realmente necesitan nuevamente de la casa del Padre. Amén. 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 Quiero que se ponga de pie, vamos a orarle al Señor.